de 82,5% para diagnóstico de adenomiosis y una especificidad de 84,6%, y es comparable a la resonancia nuclear magnética. Sabemos que tiene un impacto negativo sobre la fertilidad debido a su efecto sobre la receptividad endometrial principalmente y la desigualización, pero esta evidencia es contradictoria. Otra importancia clínica de la ecografía dentro de la evaluación uterina es poder determinar algunas malformaciones mullerianas que sabemos que afectan significativamente la fertilidad, principalmente aumentando las pérdidas reproductivas, las distocias de presentación y el parto prematuro, ¿ya? ¿Y cuáles malformaciones son estas? Principalmente útero septo, arcuato y bicorne, ya que son los más comunes que observamos en la práctica clínica. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ecografía para la evaluación tubaria? Principalmente descartar la presencia de hydrosalpinx, que sabemos que reduce las tasas de nacidos vivos en un 30% debido al reflujo tóxico del contenido tubario hacia la cavidad endometrial, ¿ya? Y los hallazgos son como bien categóricos en la ecografía. Se ve una imagen anecogénica con contenido líquido, ¿cierto?, de paredes muy delgadas en forma de S o de sierra y con tabiques o septos parciales. La SRM recomienda la salpingectomía laparoscópica o la oclusión tubárica proximal para mejorar las tasas de embarazo y posteriormente de recién nacidos vivos mediante FIP en pacientes que tienen hidrosalpinx. Sabemos que la evaluación tubaria juega un papel clave dentro del estudio de los pacientes con infertilidad. Hablamos ya del HICOC, ya que es una técnica rápida para confirmar la permeabilidad tubaria, también nos sirve para esto, y que es muy comparable con la percromotubación laparoscópica. Y respecto a la importancia clínica de la ecografía en la transferencia de embriones, se suele utilizar para realizar transferencia embrionaria la ecografía transabdominal, ¿cierto? Lo que llevó a observar que hubo un aumento en las tasas de embarazo de 30 a 36,8% cuando se realizó ecoguiada versus cuando no se realizó ecoguiada por ecografía. Y la última, a modo de conclusión, en el fondo, la ecografía es una modalidad muy segura, muy confiable, rentable, de muy fácil acceso, que nos permite evaluar tanto la anatomía como la morfología de los órganos reproductores y que, lo más importante, nos ha permitido mejorar tanto el estudio como el manejo de las pacientes que consultan las unidades de medicina reproductiva. Eso les tenía que contar. Muchas gracias, doctora Karina. ¿Podría dejar de compartir pantalla para ver en sus reacciones quién quiere hacer preguntas o comentarios a los profesores que se encuentran presentes? Si no hay preguntas o comentarios, por pronto yo empezaría diciendo que, bueno, la ultrasonografía se ha vuelto una extensión de los dedos del ginecólogo, pero hay veces manuales, órganos que antes lo hacíamos los ginecólogos, la ultrasonografía. Yo quisiera enfatizar que no se debe de olvidar el examen vaginal, que se pueden hacer maniobras como las que señaló la doctora Karina. Por otro lado, a mí me gustaría también señalar que en algunos países han establecido incluso guías en donde si los anticuerpos anticlamidia son negativos, ya no hacen histerosalpingografía, puesto que los gobiernos son los que pagan las histerosalpingografías y esto no les es costo efectivo. Sin embargo, para mí la histerosalpingografía sigue siendo el gold standard o el estándar de oro para la evaluación completa, y que la sonografía completada con la histerosonografía realmente nos ayuda a tener una evaluación mucho más completa. A mí me gustaría preguntarles a los doctores Petracco algunos tips para
para hacer un mejor diagnóstico de adenomiosis? Tenemos ya criterios muy definidos para síndrome de ovarios poliquístico o imágenes de endometriomas. Sin embargo, en endometriosis, también para miomas, pero sin embargo en endometriosis los criterios no son tan bien claros. ¿Qué nos podrían compartir de su experiencia? Sí. Doctora Rafaela, ¿qué nos podrían compartir? Sim, responder também, Rafa, se quiseres. Eu estava com dificuldade aqui de abrir meu microfone. Doutor Andrei, boa noite a todos. Então, assim, para o diagnóstico de adenomiose, a gente tem os critérios mais específicos, né, relacionados ao diagnóstico dessa patologia. A presença, né, de um útero aumentado de volume, né, a assimetria das paredes uterinas, né, normalmente a parede posterior ela é maior que a parede anterior nos casos de adenomiose, a presença de áreas císticas miometriais, a presença das estrias hiperecogênicas, né, que são consequências dessas áreas císticas, né, que acabam causando um reforço acústico, né, e acaba formando aquelas estrias miometriais, né, e também a irregularidade do endométrio, né, então a gente não consegue identificar, né, com clareza o contorno miometrial, né, por invasão do miométrio, do endométrio no miométrio. Muitas vezes a gente vê também cistos subendometriais e ilhotas de endométrio, né, subendometriais. Então, esses são os principais sinais para o diagnóstico de adenomiose. Muchas gracias. ¿Alguna cosa respecto al uso del Doppler? ¿Alguna característica de utilizar Doppler en adenomiosis daría alguna información adicional? Es decir, ya sabemos, como señalaba la doctora Rafaela, que el flujo subendometrial y el flujo ovárico es importante. ¿En adenomiosis les presenta alguna ventaja? Sim. A gente utiliza o Doppler muitas vezes para fazer o diagnóstico diferencial com miomas, né? A gente sabe que o fluxo das pacientes que têm adenomiose é um fluxo translesional, né? Os vasos atravessam a lesão, né? E nos casos de miomatose, o fluxo é circular, né? Então a gente utiliza muitas vezes o Doppler para fazer diagnóstico de lesões focais, né? Em que a gente tem dúvida se é uma adenomiose focal ou um mioma. Muy interesante. Me permite bem. Sí, adelante. A adenomiosis é uma patologia tão antiga como eu. Se sabe de adenomiose há milênios. E hoje em dia há uma exacerbação do diagnóstico da adenomiose, o comprometimento da adenomiose com todo o que há em relação ao endométrio e miométrio. E há que ter um cuidado muito grande, porque com a tecnologia ecográfica de hoje em dia, se vê focos muito pequenos e na realidade não é tão grave como os ecografistas descrevem. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estas adenomioses. Y completamente de acuerdo, por eso traje la pregunta. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sigo preguntando yo pregunta. Hay que aprovechar a los profesores e incluso a sus compañeros que presentaron, que fueron muy completos. Si alguien quiere levantar la mano, yo lo puedo ver en reacciones, lo puedo ver, déjeme ver si alguien tiene la mano levantada por ahí. No veo. Sí, hola, sí, ¿me escucha? Adelante, doctora Mercado. Sí. Bueno, son dos preguntas. ¿Qué diferencia hay o cuál es el límite entre
folículo y quiste, cuando ya hablamos de un quiste folicular, ¿no? Y la otra pregunta es, tocando el tema de las segundas y terceras oleadas que se ven en un ciclo menstrual y que ya nos han hablado que el conteo de folículos antrales se puede hacer no solamente en la primera fase folicular, sino en cualquier momento del ciclo. ¿Es igual el conteo folicular en la primera oleada, en la segunda, en la tercera? ¿Hay alguna diferencia en hacer las ecografías para identificar o contar los folículos antrales en estas oleadas? ¿O siempre para ustedes debemos hacer el conteo de folículos antrales en esta fase folicular temprana? Y si es sí, entonces estos folículos que se encuentran en la segunda o tercera oleada que se pueden ver en algunas pacientes, ¿hasta qué tamaño llegan estos folículos? Gracias. ¿Alguien quiere contestar esto? Se refieren a hacer dobles estimulaciones en pacientes habitualmente de baja respuesta, aprovechando las oleadas de folículos. ¿Qué experiencia tienen con el uso del ultrasonido en la evaluación de estos folículos, y si los folículos que se obtienen en la primera ocasión son similares a los que se obtienen en 2 o 3 estimulaciones posteriores? ¿Alguien quisiera contestar? Doctora Rafaela, doctor Andrei, ¿hacen esto, no lo hacen? Habitualmente son pacientes que tienen baja respuesta y que no tenemos mucho tiempo que perder en ellas por algunas circunstancias que a veces puede ser algún tratamiento. Respecto a la primera pregunta que decía ahí en su inicial, ¿cómo distinguir un folículo de un quiste? Bueno, normalmente sabemos cuando va creciendo los folículos, los teníamos en antrales y van creciendo. Si por lo que sea no se rompen después de la estimulación, hablamos de folículos persistentes o quistes residuales que quedan ahí. Pero esto de si alguien compara el tamaño de los folículos antes o después, es decir, la mayor parte de las veces en una paciente que algunos folículos no han alcanzado el tamaño adecuado, se puede hacer una doble estimulación aprovechando esto de las oleadas foliculares, pero no sé si alguno de los profesores quisiera complementar un poco más esto. No, Efraín, estoy de acuerdo con todo, pero siempre que se hace una evaluación de la reserva ovariana, hay que entender que la función ovárica es una función continua. O sea, hay un proceso de reclutamiento, selección y dominancia, y eso se hace por ondas, comprobadamente. La medición de la reserva folicular se da de la contagem de folículos antrales en el inicio del ciclo. Punto. Isso nos dá uma ideia do que há de folículos por serem recrutados ao longo do ano, dos próximos anos. A evaluação ao longo do ciclo se pode pegar uma segunda onda e evaluar se vale ou não, se há condições de um segundo estímulo. Pero la evaluación del número de folículos se hace en los primeros días de la menstruación, como se hace también la evaluación del FSH, del LH y del estradiol en el mismo momento. Exacto, completamente de acuerdo. Veo aquí que la doctora Zarella y la doctora Luciana tienen alguna pregunta. Doctora Zarella. Sí, buenas noches. Mi pregunta es si hemos visto de que ahora normalmente evaluamos más de 20 folículos para poder diagnosticarlo o tener una morfología poliquística del ovario. ¿Eso va a ser diferenciado por edades
de repente pacientes mayores de 35 o 38 años, ¿cuál sería el número adecuado de folículos para poder caracterizar esta morfología del ovario poliquístico? Y mi segunda pregunta es, en las histerosonografías, a veces se ven ciertas irregularidades en el endometrio pequeñas, de 3 milímetros, 4 milímetros, bueno, depende de la resolución o la sensibilidad que tiene el equipo, a veces no le podemos evaluar de repente el vaso. ¿Es necesario para diagnosticar un pólipo encontrar el vaso nutricio o a veces estas irregularidades ameritaría hacer un estudio de histeroscopía para poder evaluar mejor esa cavidad en una paciente que va a una terapia de fertilidad? Gracias. Entonces, la primera pregunta es si hay diferencia para hacer el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquístico de número de folículos centrales por diferentes edades, ¿verdad? Na verdade, o diagnóstico ele não diferencia por idade, mas diferencia sim para adolescentes, não para mulheres mais velhas. Na adolescente, a gente não deve utilizar esse critério, justamente por esperar que ela tenha um ovário com mais folículos, né, um ovário com um perfil mais policístico pela fisiologia da idade. Mas na mulher mais velha, o critério não vai mudar. Então, nós vamos seguir com o mesmo critério de 20 folículos, independente da idade da paciente. La segunda pregunta, ¿cuál era, doctora Sarela? ¿Sobre qué se refería? Sobre las imágenes irregulares en una histerosonografía pequeñas, si siempre tenemos que encontrar... Decía esto, que si hay irregularidades en la sonografía, ¿ustedes recomiendan histeroscopía? Si hacen en el ultrasonido basal y encuentran ese endometrio delgado con algunas irregularidades, incluso a veces pueden sugerir algún vaso nutricio de algún tipo de pólipo, que si ustedes recomiendan realizar histeroscopia. Sim, especialmente na paciente que vai à reprodução assistida, se tem alguma irregularidade endometrial, sim. Sí, obviamente era realmente esa pregunta. Si notamos irregularidades, es muy buena indicación de histeroscopía. Doctora Luciana. Sí, yo tengo dos preguntas. Una, si hacen Doppler subendometrial y de arterias uterinas a todas las pacientes dentro del estudio de la pareja infértil, si solamente lo indican o lo realizan en pacientes con fallo de implantación previa o algún tipo de patología previa ligada a alguna complicación obstétrica, o si lo hacen de rutina en todas las pacientes previo al inicio de un tratamiento de reproducción asistida. Vamos a empezar con esa pregunta, doctora Luciana, y luego tiene la palabra para la segunda para no aclararnos. Es decir, se refiere esto al uso de la evaluación de la vascularidad subendometrial, que tan frecuentemente lo hacen, solamente de rutina en la paciente infértil o en la paciente que requiere reproducción asistida o aquella que tiene falla repetida de implantación. ¿Qué es lo que hacen en su práctica? Eu sempre uso o Doppler para avaliação endometrial. Sempre procuro colocar o Doppler. Acho que é bem valioso. Bem valiosas as informações que trazem. Aumenta a informação, definitivamente. Exato. Posso até não suspender, se não é perfeito. Se tiver uma endométrio trilaminar, bonito, tiver vascularização subendometrial, não tiver endometrial, acho que dá para seguir adiante. Mas acho que traz informações valiosas para o segmento. Muy bien. Adelante la segunda pregunta, doctora Luciana. A ver si entendí bien, que lo utilizan como una evaluación, pero no como un criterio de cancelación si el endometrio está apto para transferir. ¿Entendí bien? Doctor Petracco, pregunta específicamente si lo utiliza nada más para evaluar mejor o lo utiliza como un criterio para cancelar una transferencia en caso de que el flujo endometrial no sea bueno.
el cancelamiento del ciclo en las transferencias se da mucho más por la espesura del endometrio do que por la vascularización. Claro que lo que ha dicho Andrei es correcto, se hace siempre que se puede una evaluación del endometrio con Doppler, sin zona, siempre, porque el Doppler está a disposición y puede nos dar alguna evaluación. Mas el no crecimiento regular del endometrio, con soporte estrogénico ideal, adecuado, se hace suspender el ciclo y investigar, buscar endometrite, buscar comprometimento de adenomiosis y así por diante, para arreglar una respuesta mejor de este endometrio. Só respondendo, a morfologia é mais importante que o Doppler. Considero que a espessura e o aspecto é mais importante. Muy bien. Y la segunda es... ¿Sí queda claro, doctora Luciana? Sí. Y la segunda es, en relación a lo que hablaban recién de la adenomiosis y este como sobrediagnóstico que hay con la adenomiosis. Me pregunto si no está pasando lo mismo con el tema de los istmoceles. Entonces, mi pregunta es, siempre que encuentran un istmocele, ¿lo mencionan o solo cuando está asociado al líquido endocavitario? Y si realmente ustedes también observan que hay como un sobrediagnóstico ahora de istmoceles que estuvieron siempre presentes. Adelante, doctora Petracco o doctor Andrei. La pregunta es si el istmocele le dan importancia si no produce líquido o solamente tiene importancia si está produciendo líquido. Ótima pergunta. É um assunto bastante discutível, a influência da istmocele e também a abordagem. O Andrei talvez possa falar um pouquinho mais sobre a abordagem estereoscópica da istmocele, mas também toda vez que nós formos optar por abordar, tem que pesar muitos riscos da abordagem. Então, na minha opinião, se não tem acúmulo de líquido, se não tem modificação da cavidade endometrial, mesmo com o diagnóstico da istmocele, muitas vezes se opta por não intervir e não considerar que isso possa ser um fator de diminuição na taxa de implantação. Tem outro fator importante também, Rafael, que é, além da presença do acúmulo de líquido, né, na cavidade, a presença de sintomas, né? Então, a gente sabe que a istmocele que está associada, e os trabalhos mostram bem isso, a infertilidade são principalmente as istmoceles sintomáticas, ou seja, aquelas pacientes que ficam sangrando, né, que ficam com sangramento de escape após a menstruação, né, ficam sangrando até próximo da ovulação muitas vezes. Então essas pacientes são as que mais estão relacionadas à infertilidade e falha de implantação. Outro ponto que me parece importante, Efraim, é que uma única Me gustaría hacerles una pregunta. Ocasionalmente, en úteros que tienen una retroversión acentuada, muy probablemente asociada a endometriosis, para facilitar la transferencia de embriones, utilizan el transductor vaginal para hacer transferencias. La mayor parte de las transferencias se hacen con transductor por vía abdominal con vejiga llena, pero utilizan ocasionalmente en estos casos de retroversiones muy acentuadas para mejorar la posición del útero y facilitar la transferencia. raras vezes. Perdón? Sim. Raras vezes. Raras vezes. Utilizamos quando é muito difícil por via abdominal, sim. Utilizamos o transvaginal. Passa o catéter primeiro, quando o primeiro catéter
catéter já está posicionado, nós introduzimos o transdutor vaginal e facilita muito a visualização. O difícil, muitas vezes, é que se nós iniciamos o procedimento com a intenção de fazer via abdominal, a bexiga está cheia. E aí, para fazer o exame via transvaginal, a bexiga acaba atrapalhando. Então, é mais desconfortável para a paciente, mas nos facilita muito a visualização nesses casos em que é difícil por via abdominal. Completamente de acuerdo. También lo usamos rara vez, pero es una buena alternativa para estos casos que son verdaderamente difíciles y donde el llenado de la vejiga complica un poco más las cosas, es decir, acentúa todavía la retroversión. De primera instancia, vaciamos la vejiga a la mitad y tratamos de ver si esto es suficiente para mejorar la posición del útero, pero en ocasiones vemos la necesidad de utilizar esto, y lo que señala la doctora Rafaela es muy importante. Hay que introducir el catéter en el canal cervical antes de introducir la sonda vaginal en el fondo del útero. Esto es completamente claro. En la misma línea, les quisiera preguntar si alguna vez les ha tocado pacientes que tengan los ovarios demasiado altos e incluso fijos prácticamente a las costillas, y que hayan tenido que hacer una punción folicular a través de la vía abdominal utilizando el transductor vaginal. Nós não temos muita experiência com via abdominal. Normalmente, quando o ovário é muito alto, a gente tem optado por fazer por laparoscopia a punção. Mas é uma técnica que pode ser utilizada desde que se tenha experiência para a punção. Definitivamente. Definitivamente. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer a los profesores? No veo manos. Tengo dos pantallas para ver las manos por ahí. Hay una técnica de histerosonografía en donde el doctor de Ziegler de París trató de popularizarla, y fue muy ingeniosa, utilizando en lugar de líquido un gel que tarda unos 10 a 15 minutos en diluirse, un gel acuoso que tarda unos 15 minutos, y él señalaba que esto le provocaba una muy buena distensión de la cavidad uterina, que no necesitaba un segundo ayudante, y que la paciente solamente experimentaba la salida de líquido 15 minutos después, y que simplificaba mucho el procedimiento. Lo Sterility hace unos años, pero hasta donde yo tengo entendido no se ha difundido, no se encuentra en nuestro país en forma comercial ese gel como para evaluarlo, pero no sé si ustedes han oído de esta técnica. Creo yo que tampoco en Francia eso se fue adelante, Efraín. Sí, no tuvo gran difusión. Publicaron esos artículos, él lo señaló en algunas de sus pláticas, pero creo que no se difundió. Ahora, aprovechando que la doctora Rafaela estuvo en Valencia, el grupo de Valencia publicó en algún tiempo que la evaluación de los folículos antrales en segundo o tercer día del ciclo era mejor con ultrasonido de tercera dimensión para calcular el volumen de los folículos antrales. Esto alguna gente pensaba que no era necesario, y posteriormente también no pasó, y la mayor parte de la gente solamente utilizamos dos diámetros para calcular el tamaño de los folículos, y no utilizamos sonografía de tercera dimensión, pero fue un artículo que publicaron que realmente daba muchísima más idea de la reserva ovárica. Probablemente ahora,
con la hormona antimuleriana, más que las interpretaciones en pares de FSH y estradiol, probablemente ahora cada vez tiene esto menor importancia, pero no he visto que la tercera dimensión se haya popularizado. ¿Qué piensan ustedes de la tercera dimensión en el manejo de reproducción asistida? André, el ecografista, que hace. Vou responder. Em relação à avaliação dos folículos antrais, a gente sabe que a maior importância é para o diagnóstico de baixa reserva. E para isso o ultrassom 3D não traz grandes diferenças em relação ao ultrassom 2D. Né? A gente consegue ver bem quando tem muito e quando tem pouco. Né? Talvez a diferença que a gente tem entre uma técnica e outra não traga diferença no nosso tratamento. Acho que aí sim a gente tem a grande diferença desse método. Ele traz um diagnóstico mais preciso e é considerado, inclusive, o exame padrão ouro para o diagnóstico dessas patologias. Muito obrigado. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos llegando al término de nuestra sesión. Les recuerdo a los profesores que si tienen algún otro artículo que compartir con los alumnos del grupo que consideren importante, lo pueden poner en el chat del WhatsApp que tienen a su disposición y en el que van a permanecer un par de semanas, no se les va a estar molestando mucho tiempo, y también alguien del grupo puede hacer en ese mismo chat alguna pregunta a los profesores. Yo considero que la exposición del tema de ultrasonido junto con la exposición que hizo la doctora Karina está muy bien, y también fue bastante extensa la presentación sobre cirugía reconstructiva y reproducción asistida, que abarcó no solamente un artículo, sino incluso varias revisiones bibliográficas. ¿Alguna otra pregunta que les gustaría hacer? Buenas noches. Sí, yo. ¿Cómo estamos? Sí, buenas noches. adelante. ¿Qué autoridad tiene o qué prefieren más bien? ¿Si hacer el HICOSI o una histerosalpingografía? No sé si están realizando en cuál de las dos es mejor. Es decir, preguntar qué prefieren, histerosonografía con medio de... Histerosalpingografía versus HICOSI. O sea, ¿cuál? Sí, era lo que iba a decir. Es histerosonografía con medio de contraste o histerosalpingografía. ¿Consideran que la histerosono con medio de contraste supera a la histerosalpingografía en la evaluación de la mujer con infertilidad? Elas são iguais, né? Em termos de informação, sensibilidade e especificidade, elas são muito parecidas. O ICOSI, ele dá um maior conforto para a paciente, né? É um exame que tem menos dor, né? E tem a vantagem de a gente poder avaliar os anexos e o miométrio também no mesmo exame, né? Então essa é a grande vantagem, a avaliação da pelve como um todo e não só a permeabilidade tubária. Mas para a avaliação da permeabilidade tubária, eles são iguais, não diferem entre os dois exames. Entonces queda claro que para la evaluación de la permeabilidad tubaria, la histerosono de contraste además permite todas las ventajas que tiene la sonografía, que permite evaluar los anexos y todo lo demás. Sin embargo, es nada más para evaluar la permeabilidad. Hay muchos datos en la histerosalpingografía que son mucho más finos que la que se obtiene en la histerosono de contraste, pero son métodos complementarios muy buenos ambos. Nada más para evaluar permeabilidad prácticamente iguales. Me permite un adendo. Sí. Un buen ecógrafo muy bueno, porque si la máquina no es buena, por mejor que sea el chofer, el que maneja la máquina,
el resultado es muy pobre. Exacto, sí, se necesitan aparatos de alta definición, obviamente, no solamente la experiencia del sonografista, sino aparatos de alta definición. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra sesión. Yo les agradezco a